Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Cuando lo tengan, ¿me pueden decir un amén, por favor, para poder darle lectura? Dice así la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Vamos ahora. Amantísimo Padre, bendito Dios de eterna misericordia, en esta preciosa hora venimos delante de tu sagrada presencia una vez más, Señor, en oración, dándote las gracias, Señor, por este lindo privilegio, Señor, que tú me otorgas, Señor, a través de la iglesia, de poder abrir tu libro, Señor, poder reflexionar en estas verdades eternas, Señor, y poder crecer juntos, Señor mío. Para mí es de gran motivación, Padre, para mí es de gran alegría el poder, Señor, estar expuesto a esta porción de la Escritura, Señor, y crecer en ella. Y deseo, suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos que en este momento puedan estar acá presentes y viéndonos a través de tal vez los sitios sociales, Señor, que pueda ser de bendición para sus vidas. Todo esto, Señor, te lo encargo, te lo suplico en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, quiero darle gracias a mi Señor por esta preciosa oportunidad de estar acá con cada uno de ustedes. Como bien han visto, la porción en la que vamos a estar tratando es en el libro de Gálatas. Ya hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar en una porción más adelante, en el capítulo 5, pero esta porción me motivó a poder pensar cómo empezar a estudiar el libro de una manera más formal, y para mí ha sido una bendición, porque el libro de Gálatas no solo me ha, tal vez, como pudiera decirlo, no solo tal vez me ha inspirado a poder pensar más en un proyecto ministerial que tenemos, que es evangelismo, que había estado pausado por algún tiempo, y pensar en el Evangelio, cómo tratar el Evangelio, cómo tratar nuestras vidas a través del Evangelio. Yo creo que el libro de Gálatas me ha dado esas motivaciones que yo necesitaba. Decía en aquel entonces que el libro de Gálatas ha sido un libro muy querido a través de la historia. El libro de Gálatas se ha considerado el grito de batalla de la Reforma protestante. El libro de Gálatas se ha considerado la carta magna de la libertad cristiana. Los títulos que el libro se le ha dado han sido tan valiosos como para poder invitarnos a nosotros a poder estar dentro de una porción tan bella como lo es el libro completo, estos 6 capítulos en los que de alguna manera yo me estoy gozando al empezar ese tiempo de preparación y de estudio. Y una cosa importante para mí que sucedió al estar entrando en el libro es que alguien dijo que este libro, para entenderlo y estudiarlo mejor, habría que entender de alguna manera el primer concilio de Jerusalén, que se encuentra en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? Entonces tuve que hacer ese tiempo de investigación, de regresar al libro de los Hechos, a ver cómo Lucas, el historiador, trata esta porción y por qué razón tenía mucho o poco que ver con relación al libro de Gálatas, aunque el contexto en el que se está tratando un problema en el libro de los Hechos es diferente al de Gálatas, podríamos decirlo, es diferente lugar, mas sin embargo la temática o el problema que están solucionando en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en ese primer concilio, tiene todo que ver en relación a la teología del problema que está pasando en Galacia. Y como vamos a irnos dando cuenta a través de lo que vamos a ir observando,
es que en el libro de Gálatas encontramos a un apóstol Pablo, que es el escritor, dirigiéndose a las iglesias de Galacia con un tono de alguna manera un poquito fuerte, un tono que todos los que han comparado dicen, ¿por qué trató de esta manera a las iglesias de Galacia? ¿Por qué esta carta tiene ese sentido tan fuerte, tan duro? Mas, sin embargo, cuando regresamos a la Escritura y regresamos a ese primer concilio, y lo vamos a ver así a manera de introducción, de una manera rápida, nos vamos a dar cuenta de que en ese concilio estaba resolviéndose un problema. Y me gustaría que fuéramos rápidamente, y solo vamos a hacer un par de observaciones, que es el interés de lo que vamos a hacer. Si pudiéramos ir rápidamente al capítulo 15 del libro de Gálatas, perdón, del libro de los Hechos, y me gustaría hacer unas pequeñas observaciones. Y la primera observación que quiero hacer es cómo el libro, esa porción comienza, ese problema que está. A este punto, quiero recordar que el apóstol Pablo ha regresado de su primer viaje misionero junto con Bernabé. Eso se encuentra en el capítulo 13 y 14 de este mismo libro de los Hechos. Pero cuando han llegado a Antioquía de Siria, nos encontramos que, mire cómo dice la Escritura en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto es interesante verlo, porque lo que el escritor está tratando de decir de que en este primer gran concilio empezaba a suceder un problema, y este problema llegó, estas personas que vinieron a la iglesia de Antioquía de Siria, donde era básicamente la sede, la base de operaciones del apóstol Pablo, donde Pablo se estaba congregando junto con Bernabé y otros hermanos. Pero a partir de ahí surge ese problema, y mire cómo sigue diciendo la Escritura, el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar este asunto. Es interesante darse cuenta de que aquí acaba de empezar a suceder un problema un poquito serio, y ese problema era de carácter teológico, porque el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y antes que el apóstol Pablo, ya después de la persecución que sucede de la iglesia cuando se esparce, y luego que el apóstol Pablo también inicia su primer viaje misionero, ellos andan predicando el evangelio de la gracia de una manera, la empiezan a predicar a los mismos judíos. Después, por algunas razones, dejan de hacerlo el apóstol Pablo y se amplían los horizontes a predicarle a los gentiles. Pero en sí, el evangelio de la gracia era lo que ellos, el énfasis principal que estaban haciendo. Mas, sin embargo, cuando él regresa de su primer viaje, se encuentra con este gran problema. Mi interés de mencionar esto rápidamente es que a partir de ese momento que toman la decisión de regresar a Jerusalén, solo quiero hacer una observación de 3 aportaciones que hubieron, las cuales contribuyeron para resolver ese problema. Porque el problema era de que los judíos querían que todos aquellos creyentes que habían llegado a la fe en Cristo Jesús, como se les había presentado el evangelio de salvación por gracia, que se les agregara el seguir los ritos de Moisés, la circuncisión y todas esas ceremonias que estaban en el pasado cuando el evangelio de Cristo no había llegado. Y a partir de ese momento nos damos cuenta de que el concilio toma un carácter más serio. Y me encantaría mencionar rápidamente 3 contribuciones que ocurren en ese concilio, que son las que ayudan a resolver el problema. La primera contribución la podemos ver en el versículo 7 al 11 de este mismo capítulo, y es la contribución del apóstol Pedro. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra, el evangelio, y creyesen. Y Dios,
que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. Esta es la primera contribución que hace en el concilio Pedro, que es básicamente algo que va a ayudar a que la decisión que el grupo reunido, que son los apóstoles, los ancianos y los líderes de la iglesia, puedan hacer. La segunda contribución se encuentra ahí mismo en el versículo 2. Mire lo que dice, es el apóstol Pablo y Bernabé dicen lo siguiente: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, ya no solo estaba el testimonio del apóstol Pedro con lo que había pasado en la casa de Cornelio, cómo Dios se había manifestado y había derramado el Espíritu Santo, sino que también estaba el testimonio de Bernabé y Pablo, quienes acababan de regresar de un viaje misionero, y de hecho ahorita vamos a contar lo que no era fácil lo que les tocó vivir, mas sin embargo ellos habían proclamado las nuevas, proclamado el Evangelio de la gracia, y el Señor estaba haciendo grandes cosas. Y la tercera contribución está a partir del versículo 13 al 20, y es Jacobo. Jacobo dice de la siguiente manera: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré y lo levantaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer a todos desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice, mire, este es lo que después Jacobo dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminado, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Este concilio tiene tanta importancia cuando nosotros entramos a estudiar la carta de Gálatas por esto, porque aun cuando no era el problema directamente en Gálatas, en Galacia, en las iglesias de Galacia, pero el problema teológico era el mismo, lo que estaba pasando en Galacia. Aunque esta carta fue escrita tiempo después de que estaba pasando este acontecimiento aquí en la historia que está relatando Lucas, pero lo interesante que después de que estas tres contribuciones de Pedro, de Bernabé y Pablo y de Jacobo, este es el escritor al libro de Santiago, y se cree que era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Ellos determinan, y después de esta reunión, después de este diálogo, después de esta disertación que tuvieron, determinan mandar un escrito. Se escribe un documento, tal vez tal vez un documento de lo que iba a ser a partir de ahí, una declaración de fe, tal vez, donde se les está enviando a las iglesias que habían estado siendo perturbadas, queriendo imponérseles lo que es los rituales que Moisés había dicho, según la fe de los judíos. Y es por eso de que termina esta otra porción. La voy a leer rápidamente, como en el versículo 23 en adelante, dice: y escribir por conducto de ellos a los apóstoles, a los ancianos, a los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbantes, y vuestras almas mandando circuncidados y guardar la ley. Nos ha parecido bien
habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con vuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasarla bien. Así que esta fue la resolución. A partir de ahí, las iglesias que habían de alguna manera estado sufriendo, se esperaba que no existiera esa persecución de alguna manera psicológica, podríamos decir, por parte de los judaizantes, ya que estas personas básicamente habían andado casi desde que el Evangelio se empezó a proclamar, anduvieron persiguiendo los lugares donde el Evangelio era proclamado. Y es interesante ver, si pudiéramos ver a manera de contexto básicamente, que lo que le tocó vivir a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Imagínense que en el primer viaje misionero de Bernabé, en Antioquía de Pisidia, dice la Escritura que en el capítulo 13, fíjese bien lo que acontece, lo que le pasa entre las ciudades del sur de Galacia que él andaba evangelizando. En el capítulo 13:50, mire lo que le dice lo que acontece a los apóstoles ahí. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Esa era básicamente lo que le estaba, eso era básicamente lo que le estaba pasando a estos varones que estaban proclamando el evangelio en este primer viaje misionero. Después, mire lo que acontece en la segunda ciudad que habían llegado. En el versículo 14, versículo 5, dice que pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. No los apedrearon en esta ocasión aquí en Iconio, pero intentaron apedrear a los apóstoles ahí también. Pero mire lo que pasa en Listra, que es la tercera ciudad donde ellos han llevado el evangelio en el sur de Galacia. En el versículo 19, 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto básicamente era lo que había acontecido en la vida de Pablo y de Bernabé después de de haber comenzado ese viaje misionero. De ahí en la última ciudad, ahí no les acontece nada en Listra. Así es que gracias a Dios que ellos fueron fuertes y fueron fieles a la predicación del Evangelio. Cuando nosotros pensamos lo que cuesta básicamente la defensa del Evangelio, lo que es necesario sufrir, como lo dice el apóstol Pablo en una porción más adelante ahí, por causa del Evangelio, no tiene, un verdadero creyente no va a tener límites para poder defender el Evangelio y poder tener el carácter de mantenerse firme. Por eso cuando nosotros pensamos en la porción que estamos tratando, que vamos a tratar, que se encuentra en Gálatas, nosotros nos podemos dar cuenta por qué el apóstol Pablo de alguna manera tiene una actitud que muchos podemos considerarla como una actitud pesada en el sentido de que en la forma que se dirige, en la forma que se acerca, en la forma que empieza a escribir, se siente como con un tono como que está molesto, como que está enojado. Y es por eso que en mi proposición de lo que quiero compartir en esta hora, son tres cosas que vamos a observar en esta parte. Y la primera cosa que vamos a observar en el versículo 10 es una expresión de asombro que existe de parte del apóstol Pablo cuando le escribe a los de Galacia.
Y la segunda en el versículo 7 es un denuncio que él hace, denuncia algo que está pasando a unas personas que están haciendo algo que no deberían estar haciendo. Y la tercera observación que vamos a ver, o el tercer punto, es una advertencia que está en el versículo 8 y el versículo 9. Podemos ver de que el apóstol Pablo, cuando comienza esta porción que estamos leyendo, siempre en la introducción de lo que es los escritos de Pablo, sus cartas, todas sus cartas, básicamente él hace su introducción, se presenta, hace toda la salutación como normal, pero después de eso trae una bendición, tal vez un agradecimiento a las personas, a los remitentes, cosa que no acontece en esta carta a los Gálatas. Si ustedes se dan cuenta, así rápidamente vamos a leer esta porción que dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que nos resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia, paz sean dadas de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente mal, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta introducción, todas las cartas paulinas empieza una especie de elogio que viene a las personas por estar perseverando, por estar firmes, por estar santificando, cosa que aquí no lo vemos, sino que de entrada él comienza: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Y por ejemplo en Corintios, en Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada en todo el mundo. Y si podemos rastrear casi todas las cartas, siempre hay un tono de elogio a los remitentes, cosa que no acontece, y eso lo vamos a ir viendo porque en Corintios 1:4-9 dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de mi Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Filipenses 1:3-11 dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y es curioso, Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que en todas estas cartas, Pablo está de alguna manera trayendo un elogio a los que les está escribiendo, algo que no está aconteciendo aquí a los Gálatas. Y vamos a ir viendo por qué básicamente el apóstol Pablo toma esa actitud. Yo no sé si de alguna manera ustedes se dan cuenta que hay momentos en los que como padres, los que tienen padres chicos, yo ya los tengo grandes, ya no los puedo regañar, ¿verdad? Ni esperan que los regañe. Así que cuando se tienen los niños pequeños empiezan a portarse mal, empiezan a hacer travesuras, y como que hay un momento en que los niños, de tantas travesuras que están haciendo, como que ya están esperando que el papá venga y los regañe, porque tiene cierta conexión de que la travesura es tan obvia que espera que lo regañen. El apóstol Pablo de alguna manera siente aún muchos eruditos han pensado que el tono de voz es de molestia, de enojo. Mas, sin embargo, si leemos toda la carta, aunque hay cierta incomodidad, aunque hay cierto asombro, aunque hay cierto sentir de incomodidad, no hay un enojo que de verdad haya llegado al corazón de Pablo a sentirse completamente desconectado o sin deseo de querer ministrarles o ayudarles. Más que eso, el apóstol Pablo, como un verdadero padre espiritual que ha sido para ellos, él sabe el amor con el que él les ministró, con el tiempo que les dedicó. Fue en 2 ocasiones antes de escribir la carta a visitarles, a animarles a seguir, y él había creído hasta ese momento
como cuando una persona está evangelizando a alguien y de repente piensa que ya está bastante firme en lo que ha creído y de repente se ve que anda tambaleando en las cosas que no debería estar. El apóstol Pablo se empieza a dar cuenta de que la actitud de los que vivían en esas, los que participaban en estas iglesias de Galacia, básicamente estaban haciendo algo que era digno de un buen regaño, si lo podríamos decir así. Y es por eso que comienza en esta porción que estamos leyendo, dice que comienza con básicamente con una expresión de asombro. Y esa expresión de asombro dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. O sea que el asombro del apóstol Pablo hasta este momento es porque él no puede entender cómo es posible que si tal vez el trabajo que él ha hecho de invertir su tiempo en la vida espiritual de ellos y él ha entendido que ese llamado no es un llamado cualquiera, es un llamado divino. Nosotros que creemos en el Evangelio de la Gracia nos damos cuenta de que Dios ha predestinado a cada persona que lo ha llamado y lo ha cuidado, lo ha guardado. Todo eso el apóstol Pablo lo sabía y es por eso que el apóstol Pablo está con ese sentir de asombro. El asombro de que estas personas, después de haber creído, estaban alejándose. Y mire lo que vemos acá, dice que estaba maravillado que se habían alejado tan rápidamente de aquel que os llamó. O sea que para Pablo, los miembros de las iglesias de Galacia, por decir, todos aquellos que estaban en ese sentir de que habían estado permitiendo que estos judaizantes o estas personas que se estaban infiltrando en las iglesias o que parecían ser parte de las iglesias, habían influido tanto en sus vidas que ya estaba en tela de juicio su fe, sus creencias, porque estaban ya casi viviendo de la manera que ellos le estaban diciendo. Y es por eso de que Pablo trae esta carta con esta reprensión, porque sabe que el llamamiento de cada verdadero creyente no es un llamamiento de hombres. Mire cómo dice Romanos 8:30, dice que a los que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es interesante que cuando pensamos en el llamamiento del cual el apóstol Pablo está pensando, es un llamamiento divino, que una persona pueda, ¿cómo es posible que una persona pueda descuidar su fe de esa manera que ahora podemos venir, cantar, estar emocionados, estar tan inspirados y mañana estemos creyendo cualquier cosa que se nos presente alrededor? Para él era de asombro. Mire cómo dice en Romanos 9:11, dice, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que lo llama. O sea, hablando del predestinio, hablando de la salvación, a eso era la idea en la que se estaba refiriendo el apóstol Pablo, de que ese llamado del que él se está asombrando, de que se están alejando, es algo divino. Y cómo es posible que nosotros en un estado de fe que estamos profesando, estemos separándonos de esa manera. Por eso él da este sentir de asombro, que dice que estoy maravillado de eso, de que se han alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Y ese era el punto también, de que lo que estaban siguiendo, lo que él está llamando otro evangelio, más adelantito aclara que no es que haya otro, sino que en la forma en la que se ha sido perturbado el evangelio es trastornándolo. Porque cuando al evangelio de Cristo
se le añade algo o se le quita algo, ya está distorsionado y ya no es el Evangelio de Cristo. Y yo creo que por eso es que tanto en nuestra sociedad o en otras épocas de la historia nos hemos dado cuenta que el cristianismo, el Evangelio y nuestra fe ha sido guerreada en muchas maneras, de muchas veces, por causa de que el Evangelio es exclusivo, es único, así como nuestro Señor Jesucristo. Y las religiones y la gente que quiere creer en diferentes creencias tratan de no ser exclusivistas, sino, no, aquí está bien, en mi religión caben de todo, no necesitamos, creemos en varios dioses o creemos que podemos adaptar en ocasiones nuestra creencia, la estiran, la encogen, mas sin embargo, en nuestra fe cristiana creemos en un solo Dios, único y salvador, que es Jesucristo. Creemos en un evangelio que es exclusivamente dado por Dios. Y ese es el evangelio, como se lo explica Pablo. Pablo lo explica aquí en el libro de Romanos. El libro de Romanos dice de la siguiente manera, perdón, aquí mismo en el libro de Gálatas 1, 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anuncio por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación. También Pablo en Corintios 15 habla de ese origen, de ese evangelio. ¿En qué consiste ese evangelio? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, porque primeramente, y este es el centro del evangelio puro, mira, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice, que él ha recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Solo hay un mensaje de buenas nuevas, el evangelio de salvación por gracia soberana de Dios, que obra mediante la fe del hombre. Cualquier mensaje que dice menos o más que esto, al instante deja de ser buenas nuevas y se convierte en falsa doctrina. La gracia de Cristo es el acto soberano y gratuito que Dios realiza en el amor y misericordia al conceder salvación por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Por tanto, es absurdo aceptar la salvación por gracia para luego esforzarnos en mantener la justificación por medio de esfuerzos y ceremonias y ritos humanos. El Evangelio, como lo dice Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Romanos 11:6 dice, y si por gracia no es por obras, de otra manera ya no sería gracia. Es importante, hermanos, que nosotros podamos apreciar de alguna manera que en esta porción el apóstol Pablo básicamente está haciendo un énfasis a la pureza de lo que es el Evangelio, pero está haciéndoles un reclamo de alguna manera por causa de que se han alejado del dador del Evangelio de Dios y del mismo Evangelio, aceptando tal vez el ritualismo, aceptando la circuncisión, siendo perturbados de alguna manera. Y por eso sigue diciendo en el versículo 7 de la siguiente manera, en el segundo punto, que es la denuncia que él hace o el denuncio que él hace, dice, no que hay otro, o sea, hablando de que no hay otro evangelio, sino dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que el denuncio básicamente es en base a no el tema del evangelio ahorita, sino de las personas que están tratando de trastornar, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Cuando nosotros pensamos en básicamente en estas personas, podríamos decir quiénes son, Pablo, a los que están perturbando, esos judaizantes. Si pudiéramos rastrear, y no tenemos el tiempo para regresar al capítulo 13, 14 y ver por lo menos
todas estas personas que desde que el apóstol Pablo empezó su predicación, pareciera que Pablo iba predicando en una ciudad, ahí iban los judaizantes detrás de él, tratando de trastornar lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Detrás de lo que él decía, venían trastornando. Y vamos a ver rápidamente, tal vez, algunos versículos rápidamente. ¿Quiénes eran estos? Dice, por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, en la primera ciudad de Galacia del Sur, dice Hechos 13:45, miren lo que pasa ahí. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esta era la actitud después de que Pablo se le permitió en una sinagoga a tomar la palabra y empezó a explicar el evangelio a través de hablar de Abraham hasta David. Después de eso, unos hermanos de ahí, unas personas creyeron y le pidieron que regresara el siguiente sábado. Vuelve a enseñar y el acontecimiento es que estos judíos de esta muchedumbre que se llenaron de celos. Mire, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y le contradecían, y no solo le contradecían, sino que le blasfemaban. O sea que es interesante cómo Pablo en la carta de Gálatas, él está diciendo que hay algunos, dice, mire, dice que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y es lo que está haciendo esta gente desde antes de que el evangelio fuera establecido fuertemente en Galacia. Ya el apóstol Pablo está viendo todo eso. Hechos 13:47, ellos desechaban la palabra cuando les dice, ustedes si no se sienten dignos nos vamos a volver a los gentiles, y desechan la palabra de los judíos. Por eso Pablo a partir de ahí comienza a hablarle a los gentiles. En Hechos 13:50 dice, instigaban y levantándose contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de los límites de la ciudad. O sea, la persecución por el evangelio de la gracia que Pablo estaba llevando, estos judaizantes venían detrás de él. En vez de decir, bueno, no creemos en eso, nos vamos por otro lado, lo que hacían era estar detrás de Pablo y molestando en cada ciudad, en cada iglesia que él establecía, se infiltraban de alguna manera y afectaban todo aquello. En la segunda ciudad, en Iconio, en el capítulo 14, en 14:2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Dice. En Listra, dice aquí, querían apedrear a Pablo. En Iconio lo apedrearon, en Listra lo apedrearon, en Iconio lo querían apedrear, en Listra lo apedrearon. O sea, es terrible pensar de que cuando Pablo está pensando en estas personas de las que está describiendo el versículo 7, 1:7 de Gálatas, dice, hay algunos que os quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio. No solo quieren, sino que lo están hechos, lo han llegado a hacer, han llegado a perturbar el corazón de los moradores de Galacia, a tal grado de que están pervirtiendo también el evangelio en ese sentido, de que lo están, cuando la herejía básicamente que está tratando Pablo en el libro de Gálatas es básicamente el sentir que hay de ese legalismo que existe de parte de estos judíos que han venido rastreando los pasos de Pablo, y hasta este punto, después de su primer viaje, ellos han estado ahí molestando y molestando, pero para Pablo es importante que los hermanos de Galacia puedan entender de que no pueden alejarse del evangelio de la gracia y que tienen que tener cuidado con las personas que están. Por eso termina, y por causa del tiempo vamos a avanzar más rápido, termina en la tercera observación o tercer punto, termina haciendo una advertencia, ya que por un lado muestra el asombro y se admira de lo que ha pasado en ellos. En el segundo versículo les expresa, miren, estos identifiquen a estas personas, fíjense en las personas que están haciendo todo esto, y miren que en el versículo 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Aquí es cuando llega esa advertencia de parte del apóstol Pablo hacia, no solo hacia los, no solo hacia los ah, de Galacia, sino que es una advertencia que llega para toda comunidad que de alguna manera en esa época y en épocas posteriores vamos a ser guerreados o han sido guerreadas por causa de influencias, ya no solo en herejías como el legalismo, sino el liberalismo, que son polos completamente fuera de lo que es la verdad de Dios, el verdadero evangelio. Y es por eso que cuando Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, en el versículo 8 él se pone, si aún nosotros, posiblemente está pensando en él, los apóstoles, y aún de alguna manera exagerada está diciendo, si aún un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos, sea anatema. O sea, hay un juicio de maldición. La palabra anatema es maldición, condenación, destrucción, y en algunos casos se utilizó como para ser una descomulgación de un centro, una iglesia, pero básicamente es destrucción en la palabra, en la forma que se usa aquí en Gálatas. Y es por eso que esa advertencia, él se incluye en el primer pasaje donde dice, mas si algún nosotros o un ángel del cielo, o sea, cosa que es de alguna manera exagerada pensar que un ángel del cielo va a venir a contradecir lo que es el verdadero evangelio, ¿verdad? Pero para él lo que él quiere hacer es lo que va a restablecer en el versículo 9. Dice, como antes los he dicho, retomando lo que ha dicho anteriormente, también ahora lo repito, dice, ya no dice nosotros ni ángeles, sino si alguno, o sea, ya refiriéndose que si cualquier otra persona viniera y viniera a hacer algún cambio de lo que es el evangelio, también la sentencia está ahí, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Y es interesante que cuando en esta segunda parte no está tratando o va bien, ya no solo trata lo que era la herejía del legalismo, sino que ya incluye cualquier otra herejía que pueda venir a la vida de la iglesia en cualquier tiempo. Y eventualmente la iglesia a través de toda la historia hasta el día de ahora ha sufrido herejías, ha sufrido de ataques para que el evangelio puro pueda estar diluido o pueda estar alterado. Y es por eso que para nosotros es importante que podamos tomar conciencia de todo esto. Mire cómo dice en el capítulo 20, 28 al 32, dice, él habla de esto de esta manera. Solo voy a leer el versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche, de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, mire, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos, y daos herencia a los santificados. Tanto el apóstol Pablo como a Judas nos traen una advertencia de lo que en su contexto, en su tiempo estaba pasando. Pablo, con lágrimas, se despide de una iglesia donde les dice, imagínense, de esta iglesia se levantarán, vendrán. Judas, en el versículo 3 está diciendo que se han infiltrado esa gente perversa, y no solo viene a pervertir el corazón de la persona, sino que viene a pervertir la sana doctrina. Y eso no va a parar hasta que el Señor termine su trabajo por medio de la iglesia y regrese. Y para nosotros en esta noche, hermanos, es una invitación a pensar de que el apóstol Pablo tiene un tono tal vez
de dolor, de angustia, de incertidumbre, por causa de cómo la iglesia de Galacia había sido afectada por las malas influencias de una doctrina que ha venido a hacer un daño terrible a lo que fue esa región en ese tiempo. Pero para nosotros, en nuestro contexto, hermanos, yo sé que es importante que nosotros podamos pensar de que si esto pasó a las iglesias de Galacia, si esto pasó a todas aquellas iglesias del primero, segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo siglo, por eso tuvieron que haber otro montón de concilios después de eso, donde se quería regular todos aquellos cambios que habían, donde de repente salía una persona adormitada por ahí, empezaba a inventar cosas y a crear nuevas ideas y disolviendo o aumentándole a la sana doctrina. Nosotros no estamos exceptos de eso, hermano, y es nuestra responsabilidad como iglesia, y me gustaría concluir con esto. ¿De qué forma tú y yo podemos cuidarnos unos a otros y cuidar a la iglesia de no caer o permitir estas herejías que han hecho tanto daño a la iglesia universal de todo tiempo? Tanto el legalismo como el libertinaje son dos herejías que la iglesia ha tenido que guerrear a través de la historia. Y yo solo pudiera tal vez traer una pequeña recomendación de mi corazón, y es que cuidemos nuestro corazón, hermanos. Consagremos nuestra vida cada día, santifiquémonos. Porque si usted y yo nos cuidamos, nos santificamos y vivimos a la manera de Dios, Dios va a guardarnos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en el capítulo 20 de Hechos? Que encomiende su corazón a la gracia de nuestro Dios. Si usted y yo nos purificamos, vamos a ser potencialmente capaces de cuidar nuestra fe. Y también cuide a su hermano, cuide al que está al lado suyo, ore por él, encomiéndolo al Señor. Involúcrese en el servicio, en las actividades de la iglesia, y manténgase atento de lo que está pasando en la iglesia. Siempre tenemos que tener los ojos abiertos y cuidarnos unos a otros. Esto no es una cosa que la podemos tomar como historia, que es bonito el cuento de lo que pasó, que podemos recapitular lo que pasó en el siglo primero, en el II, en cualquier otra etapa, que hayan acontecido cosas que son terribles. Tal vez ahora la hemos compartido de una manera rápida, vuelo de pájaro, pero es importante, hermano. Esto puede pasar en nuestro contexto. Hoy por lo menos hay esas herejías del evangelio de la prosperidad, que no es evangelio, por cierto, son otras cosas, pero no lo es. Y la iglesia puede sufrir por todas esas infiltraciones de ideologías y pensamientos que dañen no solo a la iglesia, sino que dañen nuestras vidas. Así que, hermanos, gracias por su tiempo, que Dios me les bendiga.